Antes del anuncio formal de Hacienda sobre los ajustes al MEPCO, hubo una voz de alerta en el mundo macro sobre el shock externo que se venía producto del alza en el precio del petróleo. Vittorio Corvo, el expresidente del Banco Central, participó en un seminario organizado por Diario Financiero, escribió una columna también en el Mercurio, en la que advertía que había que enfrentar los eventos internacionales reflejando el precio de verdad de los combustibles. Bueno, al parecer ha llegado ese día y para analizar el impacto de las medidas nos acompaña justamente él, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Vittorio, un gusto nuevamente contar contigo en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Vittorio, cuando usted dijo la semana pasada que se debía enfrentar el shock internacional con el precio de verdad, ¿se refería a los ajustes al MEPCO que han llevado al precio de la gasolina a subir entre 370, 390 pesos? O sea, yo hablaba de que después del uso de los espacios fiscales que se hizo durante el COVID, los gobiernos en general habían quedado con posiciones fiscales más debilitadas. Ujú. Entonces, ahora tenían y esa vez se dieron por la premura, se dieron apoyos muy generalizados y que fueron muy costosos en el Chile, fueron muy costosos en los países industriales, en el mundo, fueron Mm. muy costosos. Lo que se aprendió de eso es que hay que hacer un esfuerzo dada la debilidad fiscal que están enfrentando gran parte de los países avanzados y en alguna medida también nosotros. Esta vez hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces, parte de cuidadoso tiene que ser focalizado. O Mm. sea, los grupos que pueden pagar esto tienen que pagarlo. Y también con medidas de mitigación, pero tiene que pasarse el precio de verdad porque no hay espacio para apoyar a todos, no Mm. alcanza. No Mm. alcanza. Entonces, y no solo eso, sino que si una cosa es más escasa, es más cara, hay que economizar en ella. Mm. Entonces, yo creo que es parte del ajuste, es lo que están haciendo la mayor parte de los países. O sea, Australia subió el precio de los combustibles más de 40%. Nosotros en Chile se subió hoy día 30%. Mm. Y cada país va a dimensionar las mitigaciones. Chile tiene que dimensionarlas también. Hay parte de las mitigaciones que ya se han anunciado, que es lo que tiene que ver con el transporte público, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el transporte escolar. Tienen que ver las mitigaciones, pero no puede ser generalizado porque no alcanza los recursos y no solo eso. Hay que prepararse, como tú decías al Mm. comienzo, estamos de nuevo sobre $100 el barril Brent. Mm. De nuevo hay que prepararse que esto puede durar mucho más. Aquí sabemos que esto empezó, que se está desestabilizando una parte importante del mundo hoy día, que es todo el Medio Oriente, pero y también tiene implicancias muy grandes para una región que ha sido muy dinámica estos años, Asia. 90% del petróleo y gas que consume Asia pasa por el estrecho de Hormuz. Sí. Ellos están con racionamiento. O sea, Filipinas tiene racionamiento. Corea está reduciendo los días de trabajo. O sea, para ellos es mucho peor. Nosotros tenemos acceso a esto porque tenemos los países vecinos, pero hay que pagar el precio. Mm. Ahora, son decisiones políticas también, cómo se hace frente a esa realidad. Usted mencionaba que la mayoría de los países han hecho el traspaso a el bolsillo de los consumidores finales. En el caso de Italia, Giorgia Meloni ha establecido una política de reducción en el precio en la población de manera generalizada. Pero por eso, en el caso de Chile en particular, ¿era esta la única opción que usted veía posible? No, yo creo que, como dije al comienzo, o Sí. sea, esto el alza de precios viene de afuera y hay que enfrentarla porque es un recurso que está mucho más caro y no podemos seguir pensando de dar subsidios generalizados. Lo que sí hay que tener cuidado es dar subsidios más focalizados Mm. y hasta dónde van los subsidios focalizados, eso tiene que determinarlo la administración, pero no hay duda que hay que mitigar a los grupos más pobres, que son los que usan mucho combustible. Ya se le ha compensado los que usan transporte público, pero hay mucha gente también que usa vehículos particulares para ir al trabajo por la distancia que están. Entonces hay que pensar en mitigaciones y hay que hacerle espacio. Lo que no se puede hacer es
es mantener el precio mientras estamos pagando mucho más por el precio internacional. Y de ahí la combinación es una decisión política que la toma la administración de turno en los países. Sí, por supuesto. Ahora, con el conocimiento que usted tiene de las políticas públicas, ¿las actuales medidas de mitigación son insuficientes porque no consideran sí por el lado de la parafina ciertos apoyos, pero no para los combustibles, para la población más vulnerable en general? Hay una compensación del hecho que les mantienen constante el precio del transporte público Sí, y una parte grande de es la verdad. población de bajo ingreso es transporte público, eso se mantiene constante. También hay una mitigación en el lado de la gente que usa el transporte escolar para los niños. Entonces, lo que tiene que pensarse si se requiere más que eso, si hay que buscarle espacios para compensar a los grupos de más bajo ingresos. Puede haber pueden ser necesarias otras medidas en esa dirección, que no las puedo evaluar yo, es una decisión política, Sí. pero no hay duda que hay un shock tremendo. Ese shock ha hecho que escasee. En Chile por lo menos tenemos gasolina, en otros países no hay gasolina, entonces tenemos hoy día en países, especialmente en Asia, que como digo han estado racionando, ya están racionando el acceso a los combustibles, entonces no hay duda que este es un shock brutal. Mm. Según los especialistas en los mercados petroleros, este es el peor shock. Eso lo dijo la Institución Internacional de Petróleo. Este es el peor shock que ha sufrido este mercado porque se cerró el estrecho de Hormuz. Mm. Y el estrecho de Hormuz transita una parte muy grande del petróleo. Y esto no es solamente petróleo. Esto nos va a pegar en los fertilizantes, los productos petroquímicos y también el transporte. O sea, este es un shock de oferta tan fuerte como el que tuvimos en la época del COVID. Sí. ¿Es un shock tan fuerte como el que tuvimos en la época del COVID? ¿Estamos ante un nivel de aumento de la inflación también del mismo impacto? Si damos subsidios generalizados a todo el mundo, claro que vamos a tener el mismo impacto, Mm, pero los países esta vez han sido mucho más cuidadosos con subsidios focalizados. mm, Esos subsidios focalizados va a hacer de que este impacto no va a ser tan grande, porque la situación fiscal nos da para compensar a todos. No podemos tener una expansión fiscal como la que tuvimos en el 2021, 2020, 2021, especialmente el 2021, esa expansión fiscal que después tuvimos que pagar la cuenta el 22 cuando nos ajustamos fuertemente. mm, La gran ventaja de esto, la gran ventaja que ahora nos pilló en mucha mejor posición relativa. O sea, Chile tiene la inflación, lo pilló con inflación en torno a la meta, ya mm, estábamos destapando la champaña para la baja de tasa de este mes. Entonces, era porque la economía la pilló con la inflación a la baja por mm, el trabajo del Banco Central, el déficit en cuenta corriente que había llegado al 10% del producto, una tremenda vulnerabilidad, ahora es menos de 2. O mm, sea, gran parte del ajuste Chile ya lo hizo. mm. Lo único que nos ha pasado es que la dinámica de la deuda se ha debilitado. Entonces, lo que es la regla fiscal, que fue una gran innovación, que la copiaron muchos países del mundo de comienzo de este siglo, de la administración del presidente Lago, esa regla se ha debilitado porque no se ha cumplido. Fuimos el mejor alumno del curso en la primera década de este siglo, hasta el 2008, 2007, 2008, cuando vino la gran crisis financiera. En Chile casi no se vio eso. Chile es uno de los países que menos sufrió porque Sí, teníamos mucho espacio, sí, sí. y también, entonces después, por el deterioro político y todo el resto, se abusó de la política fiscal cuando vino la crisis del COVID, y ahora nos quedamos con menos municiones, tenemos la bodega más vacía, entonces no podemos repartir lo mismo que teníamos antes, pues la bodega está más vacía. Sí. Ahora, eso por el lado de la política fiscal, se ha hablado mucho de la situación de las arcas en este minuto para contener justamente el alza del petróleo a nivel internacional, pero vamos a lo macro en el tiempo que nos queda, porque el Banco Central corrigió ayer su pronóstico de inflación para este año a un 4%. ¿Coincide usted con ese pronóstico o cree que podría ir más al alza o más a la baja, tal vez? Yo creo, veo poco probable que vaya más a la baja, porque estos son shocks Sí. que no solamente en el petróleo, sube el pan, sube todo lo que Mm, usa petróleo. sí. Entonces, la única forma que tiene el Banco Central tiene que estar muy atento a contener de que esto
no desancle la expectativa, que no desancle la expectativa. Y eso requiere que el Banco Central se mantenga atento y mantenerse atento. Y si mañana se requiere subir tasa, que es lo que están pensando muchos otros bancos centrales, y dijo la presidenta del Banco Central Europeo ayer, de que a ellos no les va a temblar la mano si hay que subir la tasa de nuevo para evitar que esto tenga efecto de segunda vuelta y que termine desanclando la expectativa. Efecto de segunda vuelta va a tener, pero que no desancle la expectativa. Entonces yo creo de que hay que trabajar para que la inflación termine en 4, hay que trabajar mucho. Pero usted entonces coincide con eso, de que que vamos a tener una inflación promedio del 4%. O sea, hay mucha incertidumbre. O sea, hoy día hay que mirar una bola de cristal para pensar Mm, dónde siguen las cosas. Pero ayer se estaba celebrando de que la última amenaza del presidente Trump iban a llevar a que termináramos este conflicto. Hoy día estamos de nuevo hacia arriba sí, porque no hay. Entonces yo creo que lo que sí hay que tener claro todos los que toman decisiones hoy día en empresas, en decisiones de endeudamiento, es que va a haber mucha incertidumbre en los próximos 12 meses. El escenario central del Banco Central mm, contempla que la inflación va a llegar a 4%, con un rango que yo creo que es bastante amplio y también lo refleja el Banco Central. O sea, 4, con la información que tiene hasta hoy día, el Banco Central llegó a esa conclusión. Si se sostienen estos precios que tenemos hoy día del petróleo, vamos a estar más cerca del 5 que del 4. mm. Estos niveles con los $100 el barril. Claro, con $100 el barril, eso nos va a pegar a la inflación bastante más de lo que está contemplado en el ejercicio del IPOM, está hecho Claro, con un precio promedio de 86. sí, Si se quedan 100, claramente eso va a tener 2, 3 décimas, 4, 5 décimas de inflación. sí. Ahora, usted Y también. algo menos de crecimiento, y algo menos de crecimiento también. ¿Cuánto menos de crecimiento? Porque el impacto del ajuste fiscal y la situación externa llevó justamente al Banco Central también a una corrección en las cifras de crecimiento para este año. Estábamos en un rango de entre 2 y 3% a 1,5 y 2,5. ¿Coincide con esos números o está también más negativo acá? No, yo creo que con la información que tenemos hasta hoy día ese rango es bastante amplio, cuando siempre en el primer IPOM del año los rangos son más Mm. amplios, después tenemos más información a medida que pasa el año. Con la información que tenemos hasta hoy día, yo creo que es un rango que tiene mucho sentido. Sí. Ahora, con esos números, ¿sigue siendo posible entregar al país con un crecimiento del 4%? Se lo pregunto porque el ministro de Hacienda decía que esa era la meta, en realidad, entregar las llaves de la administración con un 4%. No, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que estábamos preparándonos para el verano y llovió. Mm. Estábamos preparando, habíamos sacado la carpa, teníamos los trajes de baño, todo, ¿no? Íbamos a la playa y nos llovió. Mm. Hay que primero administrar la lluvia, aquí hay que administrar este shock. El trabajo duro que queda para adelante es destrabar el crecimiento. Chile está creciendo muy poco. El Banco Central estima que en la próxima década el crecimiento tendencial que el país puede crecer sin que se recalienten los motores es 1,9 Mm. en la próxima década, Sí. con la información que tenemos hasta hoy día. Lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar para, para despertar los espíritus empresariales para que el país empiece a crecer de nuevo. Y ahí yo creo que este gobierno, según lo que le digo yo, tiene una agenda bastante agresiva en destrabar permisos, pues ahí eso no hay que inventar la rueda de nuevo. Uno crece a través de inversión, crece a través de innovación y crece a través de aumentos de productividad. Mm. Esa parte son reformas estructurales. Este fue un ruido que salió en el medio, la lluvia de verano. Sí. Pero no por eso sigamos planificando el verano y yo espero que el verano sea muy bueno si nos hacemos cargo de una vez por todas del crecimiento. El crecimiento que estaba en la agenda y que estaba como el punto central que promovía este gobierno, ese crecimiento hoy día tiene que enfrentar una emergencia. O sea, los bomberos están dedicados a otra cosa. Y los bomberos hoy día están a enfrentar la emergencia. Y espero que se enfrente bien esa emergencia. Y tienen que ir ajustando su programa de emergencia
para que esto permita despejar el camino y después retomar la agenda. Sí, a propósito de esa administración de contingencias, la agenda del gobierno implicaba una reforma a los permisos, una especie de agenda de permisos 2.0 después de la reforma que tuvimos en el gobierno pasado, pero también un recorte en los impuestos. Ahora, usted decía, hay que administrar primero esta emergencia antes de abordar otra. ¿El recorte de la tasa corporativa debiese posponerse entonces? No, yo creo que recortar la tasa corporativa tiene que ver con el hecho de crear un ambiente más favorable para la inversión, porque hoy día nosotros tenemos una tasa mucho más alta que los países avanzados. Claro. O sea, no, pero sí lo que hay que tener mucho cuidado, dada la debilidad de las cuentas fiscales, que eso tiene que ser compensado con otras cosas, o si no, no podemos vestir un santo para desvestir un santo para vestir otro. Aquí lo que hay que hacer es preocuparse también de trabajar en forma consistente para hacer más sólidas las finanzas públicas. Eso lo va a ayudar el crecimiento, pero el crecimiento va a venir mucho después. Lo que hay que hacer primero es, hay cosas todavía, gastos tributarios, por ejemplo, no tiene ningún sentido todavía mantener algunos vacíos grandes como la renta presunta, que todas las comisiones que han trabajado han llegado a la conclusión de que la renta presunta es regresiva y hay un hoyo de más de 300 millones de dólares. Eso hay que eliminarlo una vez por todas, y hay muchas otras cosas así. Entonces tienen que hacerle espacio. La baja de impuestos no es por bajar impuestos, ayudarle a los empresarios, ayudarle al país, que el país empiece a crecer de nuevo. Y para eso hay que atraer inversión, y la inversión se atrae si avanzamos en mejorar la seguridad en el país, si seguimos con el ordenamiento macro, con un banco central que hace el trabajo y que es confiable, y si seguimos fortaleciendo las cuentas fiscales todavía Chile no tiene un problema de crisis fiscal, ni mucho menos. O sea, Chile tiene una deuda a producto muy manejable. O sea, mientras los países medianos, de ingreso mediano, tienen una deuda a producto de 75% del producto, Chile tiene 42 y algo. O sea, pero la pendiente es mala. O sea, y eso está preocupado el resto del mundo, pero es mucho mejor tener la pendiente mala que estar en un nivel arriba que nadie le quiere prestar un peso. No estamos ahí todavía, nosotros queremos evitar eso. Sí. Y para evitar eso, tener las cuentas. Sí. Ahora, volviendo al tema de la reforma tributaria o el recorte de los impuestos corporativos, ¿es más necesaria entonces en la actual contingencia? No, o sea, primero apaguemos el incendio, después nos preocupamos cómo reconstruir la casa. Apaguemos el incendio primero, o sea, manejemos esto hoy día. Y eso significa poner la atención en el manejo de la crisis. Esto apareció y esto distrae a esta administración que ya había empezado en la anterior con la reforma de los permisos, como tú decías recién, pero eso hay que retomarlo, pero ahora usemos los bomberos para apagar el incendio. Y con el incendio nos referimos al tema de los combustibles o al tema de los permisos. Ahí ya me perdí. No, perdón. El incendio es administrar este tremendo shock que, sí. O sea, se nos va a desacelerar Asia en forma importante. Este va a ser un golpe fuerte a Asia. Esos son mercados nuestros. También le va a pegar a China. China también depende mucho de las importaciones que vienen, especialmente en el caso de ellos de Rusia y de otros lados. Sí. Pero es un shock que va a ocupar la discusión por los próximos meses y ojalá que sea solamente los próximos meses. Sí, sobre todo con la situación geopolítica, tal como lo hemos estado viendo, es bastante complejo. Estamos conversando con el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Vittorio, usted también mencionaba el tema de las arcas fiscales, decía, no estamos en una crisis, no estamos al borde de un barranco, pero la pendiente es mala, decía ahí. Claro. Pero a propósito de eso y del manejo de las arcas fiscales, en este minuto se
se están implementando varios de los discursos que se hicieron en campaña. Hay algunos que están más sorprendidos, pero durante la campaña se habló de hacer frente a una situación fiscal que iba a ser un proceso doloroso. También se habló de otras reformas en materia previsional, por ejemplo, entre ellas eliminar la figura del préstamo del Estado que venía de la reforma previsional aprobada en el gobierno pasado. ¿Es posible eliminar la figura del préstamo del Estado en el actual contexto fiscal, en el actual contexto macro? O sea, lo único que eso no cambia, es deuda igual del Estado. O sea, si se lo prestan los trabajadores o se lo presta el resto del mundo. Por eso no entendí mucho por qué quisieron hacerlo así, pero ya está hecho. Yo no volvería a eso. Tenemos otros problemas hoy día. Preocupemos de cómo vamos a crecer, preocupemos de cómo administramos este shock brutal, que vamos a estar ocupados. Por suerte que el Banco Central no va a estar distraído en esto y va a estar dedicado a administrar de la mejor forma posible para mantener la inflación controlada, que es la principal contribución que puede hacer para que la economía tenga las condiciones básicas para retomar un crecimiento más alto. Preocupemos de esas cosas. Sí, solamente para hacer un punto sobre eso, el Consejo Fiscal Autónomo publicó hace algunos instantes, hace algunos minutos, el último informe de balance estructural y nivel prudente de deuda, esto después del informe publicado por el gobierno a inicios de año, en el que señala nuevamente que hay riesgos para las proyecciones de ingresos de gastos, los que podría resultar de un desvío de la meta de balance estructural aún mayor de lo que se había estado estableciendo. Es decir, es una alerta, ya no sé qué más hay de alerta roja en realidad, pero ya llegamos al siguiente nivel de eso. Es decir, podríamos tener incluso una situación de necesidad de ahorro de gasto mayor a la que había establecido este gobierno. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ahí está. O sea, eso refuerza el punto que yo estaba haciendo. Y primero, como paréntesis, el Consejo Fiscal Autónomo hace un tremendo trabajo. Se requiere aquí alguien que esté mirando estas cosas con detenimiento. Es una gran innovación institucional que ha hecho Chile. Entonces, esto muestra claramente lo que decía yo al comienzo. Esto encuentra a Chile en una situación de que las cuentas fiscales se han debilitado. Y para que no se sigan debilitando, hay que trabajar desde el punto de vista de que las proyecciones de ingresos estructurales tienen que ser más realistas. Y porque el gasto en Chile se determina directamente una vez que uno tiene la proyección de ingresos estructurales. Entonces, lo que nos dice el Consejo Fiscal Autónomo, y nos ha dicho por mucho tiempo, que si las proyecciones de ingresos están sobreestimadas, estamos sobreestimando el gasto y eso nos lleva a déficits estructurales crecientes, que es lo que hemos tenido. O sea, el año pasado terminamos con un déficit estructural de 3,6. Inicialmente era un déficit estructural bajo 1%, después se subió al 1,6 y después terminamos 2 puntos por encima de eso. O sea, eso es lo que nos dice el Consejo Fiscal Autónomo. Hay riesgos de nuevo y hay mucho más riesgo ahora que vamos a crecer menos lo que se hizo, lo que íbamos a crecer de otra forma. Los ingresos estructurales van a crecer menos lo que se pensaba porque va a haber menos crecimiento. Sí, efectivamente. Bueno, en sus recomendaciones ahora el Consejo Fiscal Autónomo establece para lograr una consolidación fiscal de mediano plazo, mayor crecimiento tendencial, lo que usted decía, Vittorio, ganancias de eficiencias permanentes en los gastos, reducción de evasión e ilusión y nuevos ingresos tributarios. Ahora, eliminar exenciones, eliminen las exenciones, especialmente no tiene ningún sentido todavía, si no eliminamos ahora la renta presunta, ¿cuándo lo vamos a eliminar? Que ahora que tenemos necesidad. Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias, Graciela. Que esté muy bien. Hasta luego. Gabriela, perdón. Sí, no se preocupe. Chao, chao.